Hola queridos hermanos, les deseo que estén bien y que Dios les esté bendiciendo. Vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios en este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios en el capítulo 2 de Primera Juan, y vamos a volver a leer un texto del cual queremos sacar algunas enseñanzas de la palabra de Dios en cuanto a una frase o a una palabra que Primera Juan la menciona varias veces, y la palabra es mentira, mentiroso, y los sinónimos como por ejemplo engañarse a uno mismo o a sí mismo. El verso 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ya habíamos hablado de lo que tiene que ver con conocer a Dios de una manera que va en franco crecimiento, conocer en intimidad, en la comunión y en la buena comunicación con Dios, conocer al Señor, a Dios, por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, para poder conocerle en todos sus aspectos y poder de esa manera reflejar la vida de Él en nosotros. De ahí que el creyente en el Señor, y en este tiempo de cuarentena tan extendido, es cuanto más tiene que fortalecer su comunión para conocerle a Él y para crecer en el conocimiento de la persona bendita del Señor Jesucristo, de su amor, de su obra, de sus virtudes, de su poder, de su misericordia, de su gracia y de tantas cosas que tiene para cada uno de los creyentes y para la iglesia, para que cuando Él venga nos encuentre velando y resplandeciendo la figura, la imagen de Él en cada uno de nosotros, en toda nuestra manera de vivir. Ahora fíjense en que dice, el que dice yo le conozco y no obedece, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Entonces, tendríamos que mirar que mentiroso es la manifestación de lo falso. Se manifiesta hacia afuera lo verdadero que hay adentro, y si hacia afuera estamos mostrando una cosa que adentro no lo es, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y dice, y la verdad no está en él. No solo la verdad en cuanto a lo verdadero, en cuanto a lo justo, en cuanto a lo puro, sino también se está refiriendo en cuanto al Señor Jesús. Él es el verdadero, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino. Entonces, hay algo que no está andando bien en nuestra vida cristiana. Miren, si vamos al pasaje de capítulo 1 y versículos 8 al 10, dice, si decimos que no tenemos pecado, fíjense en que la palabra pecado es en singular, ahora vamos a explicar rapidito, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, es decir, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Como dije, la palabra pecado está en singular, no está en plural. Lo que está hablando es que si alguien dice que no
tiene la naturaleza pecaminosa, se engaña, se miente a sí mismo. Por eso es importante darnos cuenta que esa naturaleza pecaminosa, que fue crucificada cuando recibimos a Cristo, que sigue siendo sepultada cuando nos bautizamos, y que hay que hacerla morir cada día en la vida cristiana, corremos serios riesgos de darnos cuenta que muchas veces vuelve a resucitar y se manifiesta engañándonos a nosotros mismos. Y dice, verso 9, ahora dice, fíjense, la naturaleza pecaminosa que hace, nos hace engañarnos a nosotros mismos y mentir contra la verdad, contra lo verdadero, contra lo justo, contra lo puro, contra el mismo Señor. Y dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, que si no está la verdad está la mentira. Y si está la mentira, produce pecados. Pecado de orgullo, pecado de soberbia, pecado de desobediencia, todo tipo de pecado que se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces ahí el apóstol dice, pero si confesamos, ahora sí, nuestros pecados, ya está hablando de los pecados que cometemos cuando le damos lugar a la naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando se manifiesta el pecado, se manifiesta la naturaleza pecaminosa, de la cual nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, ni mentir contra la verdad. De ahí que es una cadena. Primero nos engañamos nosotros mismos. Decir que no tenemos la naturaleza pecaminosa. Sigue estando, aunque hemos creído en el Señor Jesucristo. Por eso hay que andar en el Espíritu para no darle lugar a la carne. Sigue diciendo más, cuando se produce eso, que la naturaleza pecaminosa aflora, sale hacia afuera, se manifiesta en nosotros distintos tipos de pecados. Por más que para nosotros creamos que hay pecados más chiquitos, más grandes, Dios pone todos los pecados al mismo nivel. Por eso es importante darnos cuenta que el mentir y creernos que nosotros nos engañamos a nosotros mismos, o creer que nosotros conocemos a Dios, pero no vivimos de acuerdo a Dios, no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, no se refleja el Señor en nosotros, nos estamos mintiendo a nosotros mismos y hacemos al mentiroso. Y se produce en nosotros el no guardar los mandamientos. Por eso, una de las cosas que se viene diciendo, tanto Daniel como yo, como los mensajes que se vienen diciendo, es que el Señor, los mandamientos, los encerró en dos. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué venimos diciendo que los hermanos de alguna manera tenemos que estar unidos con un mismo sentir a la verdad, que es el Señor, que es la obra del Señor, y que en definitiva es amar a aquellos también que el Señor limpió y compró con su sangre preciosa? Por eso somos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se tiene que manifestar el amor y no engañarnos a nosotros mismos diciendo, sí, yo amo al hermano, pero no hago nada, no acciono, no lo manifiesto. Lo mismo puede pasar en la familia, lo mismo puede pasar en el matrimonio, lo mismo puede pasar con los hijos,
Lo mismo puede pasar con nuestros semejantes, lo mismo a veces sucede con los hermanos. Por distintos motivos de crianza, de costumbre, de idiosincrasia, de cultura, de raza, a muchos les cuesta decir te amo. A muchos les cuesta manifestar ese amor y creen que con esfuerzos, con trabajo, trayendo dinero, con lo que fuese, se manifiesta el amor. Sí, es una parte. Por eso es importante, hermanos, que si yo amo a mis hermanos y no los veo, no me comunico, no busco la unidad, lo que tengo que hacer es accionar, llamar, mandar un mensaje, orar, decirle que estoy orando por él, decirle que tenemos comunión, decirle que nos extrañamos. Porque esto se va a multiplicar y este tiempo lo que va a hacer, lo que está haciendo, es manifestar lo que había antes. ¿Qué había antes? Falta de amor al Señor, falta de amor a las reuniones, falta de amor a la palabra de Dios, falta de amor en la comunión, falta de amor entre los hermanos. Y nosotros decíamos, ¿cómo estás? Bien, está todo bien. Nos engañamos nosotros mismos porque estamos lejos de las Escrituras, lejos de orar, lejos de conocer al Señor. Si conociéramos al Señor, no perderíamos un solo momento de preocuparnos, de ayudarnos, de amarnos, de manifestar el amor de todas las maneras posibles, aún conectándonos todos unidos con un mismo sentir, con un mismo corazón. Pero ¿qué es lo que sucede? La verdad muchas veces no está en nosotros y se manifiesta que amamos más al mundo, las cosas del mundo, el trabajo, el dinero, nuestras cosas en nuestros hogares, nuestro coche, nuestra profesión, nuestro estudio, nuestro futuro, y dejamos de lado al Señor. Y ni con la cuarentena dedicamos tiempo a orar, al culto familiar, a la meditación de la palabra, pero nos engañamos a nosotros mismos. El Evangelio de Juan 8:44 dice que el diablo por naturaleza es mentiroso. Dice, vosotros sois, miren lo que le dice a los fariseos, ¿no es cierto? Y a muchos que procuraban matar al Señor. Por eso dicen que por un lado conocían al Señor y a Dios y sus mandamientos, sin embargo lo querían matar. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Por cuanto habla mentira, de suyo habla. Es decir, él es mentiroso porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora, cuando aflora de alguna manera la mentira, o somos mentirosos, o nos engañamos a nosotros mismos, ¿qué se está manifestando? Indudablemente se está manifestando la vieja naturaleza que estaba antes y que éramos esclavos y nuestro padre, Satanás, era el que nos tenía dominado a su merced, a su voluntad. Pero Jesucristo nos compró con su sangre y Él nos puso en los lugares celestiales juntamente con Cristo, nos puso en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, todo creyente debe manifestar el amor, la mansedumbre, la obediencia, la templanza, la verdad en cada creyente debe manifestarse. No solo a Dios, sino a los hermanos. Y muchas veces la falta de conocimiento a Dios me habla de una falta de comunión con Dios, de una falta de comunión y de comunicación con Dios. Y eso se ve reflejado en mi familia y también se ve reflejado en mis hermanos. Por eso me preocupa poco comunicarme, estar en comunión, ver cómo sigue la obra,
¿Qué se está haciendo? Estar en oración por los necesitados, por los enfermos, y también no solo en los problemas y en las enfermedades, también en el gozo. Hermanos queridos, se está predicando el Evangelio como nunca. Mucha gente está escuchando el Evangelio gracias a este medio. Pero tiene que ver un pueblo unido, un pueblo que se ama, un pueblo que está siempre dispuesto a perdonarse. Pero cuando nos preguntamos a nosotros, ¿cómo estamos? Decimos que estamos bien, pero nuestra personalidad no cambia, la verdad no está en nosotros, la comunión íntima no está en nosotros. En otras palabras, no estamos guardando los mandamientos, y eso se refleja en la identificación, en la personalidad, en el carácter. Por eso estamos lejos, cada uno, de ser manso y humilde de corazón. Entonces hay muchas cosas que hacen daño, como por ejemplo engañarnos que nosotros estamos bien, que nosotros hemos cambiado, pero no se manifiesta. ¿Porque en qué se manifiesta? En la obediencia de los mandamientos del Señor, de ponerlos en práctica, de vivirlos. Por eso más adelante vamos a ver el texto que dice: el que dice que es de Él debe andar como Él anduvo, amar como Él amó, servir como Él sirvió. Amar la palabra y amar al Padre Celestial y obedecerle y cumplir su mandato de predicar el Evangelio, de crecer en el conocimiento de Dios. Por eso, fíjense que dice, capítulo 2, verso 4, es el que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, lo pone en segundo lugar o en tercer lugar o en tercer plano al hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Miren, Juan es muy claro, muy directo, muy frontal. Decimos que amamos a Dios y no amamos a los hermanos. No nos preocupamos por los hermanos. No somos capaces de identificarnos con la palabra, con un mensaje de texto, con una evidencia de que estamos conectados, con una evidencia de que estamos orando, de una evidencia que la familia está escuchando la palabra de Dios y que la está tratando de poner en práctica. Lo que va a suceder es lo que estaba sucediendo a aquellos que habían tenido por costumbre dejar de congregarse. ¿Saben qué? Se manifiesta hoy. Hermanos, es el tiempo de restaurar, es el tiempo de esta cuarentena de arrepentirnos, de mirarnos hacia adentro, de no engañarnos a nosotros mismos. Tenemos muchas cosas que cambiar. Siempre, hermanos, nos pasa a muchos que necesitamos de un ladero, de alguien que nos empuje, de alguien que nos ayude, alguien que nos aliente. Y ahora que cada uno está en su casa, hay corazones fríos, hay falta de lectura, falta de oración, falta de dedicación, falta de colaboración, falta de amor, falta de paciencia, los ánimos alterados, no hay dominio propio, los miedos nos invaden y no somos capaces de amarnos, de comunicarnos, de estar orando por los hermanos. Por eso el apóstol Juan dice, ¿cómo decís que amás a Dios y no amás a los hermanos? Capítulo 2, verso 21, dice, no os he escrito que como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Si tenemos la verdad que es Cristo, si tenemos la verdad que es su palabra, si tenemos la verdad que es el Espíritu en nosotros, no puede salir ninguna mentira.
verso 27. Miren lo que dice. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, del Señor Jesús, permanece en vosotros. ¿De qué me está hablando? Del Espíritu que viene a morar en nosotros. La verdad, el verdadero, con su palabra, con su presencia en espíritu, mora en nosotros, mora en aquel que le recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero dice, pero si la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Qué significa, hermanos? Que la unción es el que nos enseña, el que nos hace entender la Biblia, el que nos hace meditar en ella, el que nos hace reflexionar, el que nos hace confesar nuestros pecados, el que nos hace decir la verdad a nosotros mismos. Dice muy clarito, no necesitamos de alguien que nos empuje, de alguien que nos aliente, de alguien que nos aclare las verdades. ¡Ay, leo la Biblia y no la entiendo! Porque la Biblia hay que profundizarla, hay que amarla, hay que respetarla, hay que vivirla, pero hay que conocer al Señor y la conocemos a través de su palabra. Y cuando le pedimos al Señor sabiduría, Él dice, y no miente, que Él va a dar abundantemente, pero al que le busca. Dios se revela, se manifiesta, la unción nos enseña, nos revela, nos ilumina para que veamos y entendamos las Escrituras en la medida que le busquemos de todo corazón. Alguien que es revelado por el Señor todas estas cosas, ¿saben qué dice las Escrituras? Que Él le revela todas las cosas y no miente. Y eso se manifiesta en crecer en el conocimiento del Señor, en crecer en el conocimiento de la palabra, en crecer en la madurez espiritual, en crecer en el amor a los hermanos. Hermanos, en el cielo vamos a estar todos juntos. En el cielo vamos a adorar al Señor, pero el Señor quiso que eso empiece aquí, en la iglesia, en este mundo y a través de la iglesia. Y aunque no nos podamos reunir, tenemos que buscar todas las maneras posibles de que nos amamos unos a otros, de que oramos unos por otros, que nos ayudamos unos a otros, que nos extrañamos unos a otros y que nos vemos la hora de poder estar juntos y volvernos a abrazar. Y al son de la palabra, alabar a Dios, adorar a Dios, predicar el Evangelio del Señor de salvación y estar todos juntos. Hermanos, miremos las Escrituras. La mentira no corresponde a un cristiano. La mentira de decir que le conozco y no guardamos los mandamientos no debe estar en un cristiano. Eso es parte de nuestro antiguo padre. En un cristiano no debe existir la mentira de decir que no necesitamos que alguien siempre nos esté enseñando, porque la Biblia dice clarito, la unción que tenéis, y no miente, nos enseña todas las cosas. La mentira no es parte de un creyente salvado, no es parte de la nueva criatura en Cristo Jesús. Termino con este texto. ¿Cuál es el lugar de los mentirosos? Si hay mentirosos es porque el amor de Dios no está en nosotros. Porque decimos que conocemos al Señor, decimos que amamos a Dios, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El vencedor, porque tenemos la lucha, ¿no es cierto? Esta es una lucha que el diablo quiere tener para que mintamos, para que volvamos atrás, para que dejemos las Escrituras, para que no oremos, no nos congreguemos, no nos amemos unos a otros. Dice, el vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, porque es un verdadero hijo, un verdadero cristiano.
Pero los cobardes que no se animan, que tienen temores, los cobardes incrédulos, los que no le creen a Dios, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, miren lo que dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es el lugar? El lugar de los mentirosos, donde hay fuego y azufre. Ese será el lugar final para aquellos que son cobardes y que no han buscado a Dios. Y termino con este versículo, el último versículo de todos los de Primera Juan, que dice y habla de este tema en cuanto a la mentira. 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Crees en el Señor Jesús? ¿Tienes el testimonio? ¿Se manifiesta el testimonio de que sos un verdadero cristiano? ¿O siempre estamos volviendo a empezar, siempre volviendo a empezar? Cree en el Señor Jesús. Cree de todo corazón. Pídele perdón por tus pecados. Pídele perdón porque hasta ahora no decías la verdad. Había mucha mentira, te engañabas a vos mismo diciendo, o engañabas a los que te veían, o a tus pastores, o a tus líderes, o a tus maestros, o a tus amigos, a tus vecinos, porque no ven a Cristo reflejado en tu vida. Cree en el Señor Jesucristo, pídele perdón, recíbele de todo corazón y serás salvo para toda la eternidad. Dios te bendiga. Te habló Mario Procopio, de la iglesia en Delqui. Cualquier duda, acércate y pregunta para solucionar y aclarar cualquier duda. Dios te bendiga.